Pillan a Franco Colapinto y Christine GZ discutiendo en un hotel de lujo en Brasil antes del Gran Premio. Quédate hasta el final para ver el motivo de la discusión. La noche en la suite presidencial del Royal Palms, destinada a ser un refugio de lujo y tranquilidad, se transformó en una tormenta emocional que sacudió la aparente paz entre Franco Colapinto y Christine GZ. Lo que había comenzado como una escapada relajante en la antesala del Gran Premio, con cenas de alta cocina, paseos en yate y momentos de complicidad, tomó un giro dramático y se convirtió en una confrontación cargada de celos, desconfianza y revelaciones inesperadas. La suite, con su estilo elegante y moderno, equipada con ventanales que brindaban una impresionante vista de Sao Paulo iluminada bajo la noche, fue testigo mudo del conflicto que se desarrollaba entre los dos pilotos. Todo comenzó cuando Christine, mientras Franco estaba en la ducha, revisó por casualidad el móvil de su compañero y descubrió que él había estado en contacto regular con Melissa Jiménez, reconocida periodista del ámbito de la Fórmula 1 y actual pareja del icónico piloto Fernando Alonso. Aunque inicialmente Christine intentó controlar sus emociones, la inquietud pronto se transformó en una furia contenida, al darse cuenta de la frecuencia y tono de los mensajes intercambiados. Las dudas que ya había sentido sobre la relación de Franco y Melissa se intensificaron en cuestión de segundos, y cuando él salió del baño, la confrontación no tardó en estallar. El personal del hotel, acostumbrado a atender a la élite sin interferir en sus asuntos privados, no pudo evitar escuchar cómo la discusión, en un tono cada vez más elevado, se extendía hacia el pasillo. Christine, con una mezcla de enfado y vulnerabilidad, exigía una explicación sobre la naturaleza de los mensajes y llamadas entre Franco y Melissa. Un miembro del personal de limpieza, que se encontraba en la planta en ese momento, relató después que las palabras de Christine resonaban claras y firmes a través de las paredes de la suite. No se trataba solo de gritos, sino de una conversación cargada de sentimientos. Se oía como ella insistía, acusándolo de haberle fallado y de no haber sido sincero en sus intenciones, comentó el trabajador. A medida que las palabras se tornaban más intensas, Christine cuestionaba por qué Franco había ocultado este contacto, insistiendo en que, para ella, era una traición a su confianza. Suscríbete solo si deseas que arreglen su discusión y vuelvan a estar bien. Franco, por su parte, intentaba mantener la calma, consciente de la magnitud que estaba alcanzando la discusión, y optó por hablar en un tono más bajo, buscando apaciguar los ánimos. Sin embargo, su intento de calmar a Christine solo logró empeorar la situación. Cada justificación que él ofrecía era recibida con escepticismo y desconfianza. Intentó explicarle que su relación con Melissa era estrictamente profesional, un intercambio inocente de mensajes y llamadas relacionado con sus intereses en el mundo de la Fórmula 1, pero para Christine esas palabras sonaban como excusas vacías. Cada afirmación de Franco parecía alimentar el enfado de Christine, quien expresó abiertamente sentirse traicionada y decepcionada. La escena continuó desarrollándose de manera tensa en la suite presidencial, con Christine dejando fluir su indignación. Los empleados, ubicados en los pasillos, relatan haber escuchado cómo la discusión llegaba a un punto álgido cuando Christine, frustrada y con lágrimas en los ojos, lanzó uno de los cojines decorativos hacia el sofá de la sala, en un gesto que denotaba impotencia y rabia acumulada. Los ventanales panorámicos, testigos de la escena, parecían intensificar la atmósfera al reflejar las sombras de ambos mientras gesticulaban y discutían. En uno de los momentos más tensos, Christine le lanzó a Franco la pregunta que había evitado hacer durante toda la discusión: ¿realmente estás comprometido conmigo o es todo una distracción? Suscríbete solo si piensas que Colapinto es un piloto de primera y lo amas con tu corazón argentino. Franco, al ver el nivel de sufrimiento que su compañera estaba experimentando, intentó acercarse para calmarla, extendiendo las manos en señal de paz. Le aseguró que todo era un malentendido y que Melissa no era más que una amiga y colega en el mundo del automovilismo. Sin embargo, Christine no estaba dispuesta a aceptar sus palabras tan fácilmente, y sus dudas la llevaron a cuestionar la sinceridad de Franco en múltiples aspectos de su relación. Si no puedes ser honesto sobre algo tan simple como esto, ¿qué me garantiza que no me estás ocultando otras cosas?, se oyó decir a Christine en un tono que denotaba dolor y desilusión. Los intentos de Franco por apaciguar a Christine se volvían cada vez más inútiles, y la tensión alcanzaba picos que desbordaban la paciencia de ambos. En un intento por restablecer el control de la conversación, Franco le propuso a Christine tomarse un momento de calma para reflexionar y continuar la charla después, pero ella, sintiéndose vulnerable y herida, no estaba dispuesta a aceptar una pausa. Su indignación y la intensidad de sus sentimientos parecían crecer con cada intento de Franco por minimizar la situación. Finalmente, Christine hizo una pausa en su monólogo y se acercó a la puerta de la terraza, mirando hacia el horizonte nocturno de Sao Paulo como si buscara una respuesta en la distancia. El silencio en la habitación era denso,
cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. La situación llegó a un punto crítico cuando Christine, volviendo la mirada hacia Franco con una expresión que mezclaba tristeza y rabia, le pidió de manera tajante que aclarara definitivamente su relación con Melissa. Su tono dejaba claro que no estaba dispuesta a aceptar ambigüedades ni justificaciones. Franco, aparentemente desconcertado y sin saber cómo manejar la intensidad de sus demandas, insistió en que no había nada más que una amistad y colaboración profesional entre él y la periodista. Pero Christine no se conformaba, y su tono se tornó aún más desafiante. ¿Qué tan profesional puede ser alguien que se involucra emocionalmente con una persona que está en una relación? «Te has puesto en el lugar de Fernando», exclamó, dejando en claro su descontento y sus temores de que esta conexión pudiera estar comprometiendo su relación. Suscríbete si amas al nuevo Messi de la Fórmula 1. El ambiente en la suite se volvía cada vez más opresivo. Ambos sabían que su relación, hasta entonces cercana y divertida, estaba siendo puesta a prueba por el conflicto de confianza. Franco, agotado por la discusión y consciente de que cualquier palabra adicional podría agravar el malentendido, optó por el silencio, mirando a Christine con una expresión de mezcla entre arrepentimiento y frustración. Ella, por su parte, sintió que la falta de una respuesta clara solo confirmaba sus sospechas, y con un suspiro de exasperación, decidió salir de la suite para tomar aire, dejando a Franco solo en la habitación, con la mirada fija en la puerta por la que Christine había salido. La noche continuó en el Royal Palms, pero la atmósfera en la suite presidencial ya no era de calma ni de exclusividad, sino de un conflicto latente que había transformado aquel lugar de lujo en un escenario de confrontación emocional. Ambos pilotos, que habían llegado a Sao Paulo para desconectar del ajetreo y recargar energías antes del Gran Premio, se encontraron inmersos en una situación que pocos habrían imaginado. Christine, en algún lugar del hotel, reflexionaba sobre la naturaleza de su relación y sobre las dudas que ahora ocupaban su mente, mientras Franco, solo en la suite, meditaba sobre cómo su vida personal y profesional se habían entrelazado de una manera tan compleja y dolorosa. Con el amanecer, ambos tendrían que decidir si podían superar esta prueba de confianza o si sus caminos estaban destinados a separarse. Suscríbete solo si amas a Colapinto. El inusual bullicio en el ala de las suites de lujo del hotel comenzó a llamar la atención de los huéspedes cercanos apenas pasados unos minutos de la medianoche. Lo que inicialmente pareció ser una simple charla animada entre dos personas fue escalando en intensidad hasta que las paredes insonorizadas del hotel no fueron suficientes para contener los fuertes intercambios de palabras que se escuchaban desde la suite presidencial. Los primeros en reaccionar fueron los huéspedes de las habitaciones más cercanas, que comenzaron a llamar a la recepción con quejas sobre los ruidos que interrumpían su descanso. Los empleados, acostumbrados a las peculiaridades y demandas de su clientela de alto perfil, intentaron calmar la situación al asegurarles que investigarían y tomarían medidas al respecto, aunque en secreto esperaban que la situación se resolviera por sí sola. En una de las suites vecinas, un huésped, quien había reservado una estancia tranquila para trabajar en la ciudad, describió el ruido como una auténtica escena de celos. Este huésped afirmó, con un tono de ligera incomodidad, que los gritos y las palabras que se filtraban eran de tal claridad que resultaba imposible ignorarlos. Al parecer, Christine estaba visiblemente alterada, y sus acusaciones hacia Franco parecían girar en torno a una supuesta traición, un doble juego que ella no estaba dispuesta a tolerar. Los fragmentos de conversación que se lograban entender hacían evidente la frustración y desconfianza de Christine, quien mencionaba insistentemente a otra persona, Melissa. Según sus palabras, sospechaba que Franco podría estar interesado en ella debido a la conexión que ambos compartían en el ámbito del automovilismo y, en particular, en el círculo de Fernando Alonso, una leyenda del deporte y un mentor respetado por jóvenes pilotos como Franco. La mención de Alonso parecía avivar aún más la situación, haciendo que los empleados y curiosos que escuchaban desde el pasillo trataran de comprender qué había desencadenado aquella disputa tan intensa. A medida que la conversación se tornaba más tensa, Christine comenzó a enumerar, con una voz cargada de dolor, todo lo que había hecho por Franco a lo largo de su relación. Su voz se escuchaba quebrada, pero con una determinación que dejaba entrever cuánto resentimiento había acumulado. He renunciado a tanto por ti, Franco. Me he quedado a tu lado en los momentos en los que nadie más lo hacía. He puesto mi vida en pausa por apoyarte. Y así me lo pagas. Esta declaración resonó en el silencio del pasillo, donde algunos empleados del hotel, que se habían acercado discretamente, intercambiaban miradas de desconcierto y preocupación. No era habitual presenciar una escena tan cruda y emocional en el recinto, y mucho menos de figuras públicas tan visibles y habitualmente discretas como Christine y Franco. Franco, por su parte, parecía sobrepasado por la situación. Desde el exterior, se podía percibir que intentaba hablar en un tono más bajo, quizás en un intento por calmarla, aunque sin mucho éxito.
La furia de Christine era evidente, y su voz no se apagaba. Estaba determinada a obtener respuestas y a expresar su frustración sin reservas. En un momento de la discusión, uno de los empleados, con gesto indeciso, se acercó un poco más a la puerta, con la intención de intervenir si la situación se salía de control. Sin embargo, los otros trabajadores lo disuadieron, recordándole que interrumpir en un momento tan privado podría desencadenar una reacción aún peor y arriesgaría la confidencialidad que el hotel solía garantizar a sus huéspedes. La discusión alcanzó un punto álgido cuando Christine, en un arrebato de ira y tristeza, soltó lo que parecía ser el clímax de toda la conversación. «Después de todo lo que he sacrificado por ti, ¿ni siquiera tienes la decencia de decirme la verdad? Esto es el fin, Franco». Sus palabras, cargadas de una mezcla de decepción y furia, resonaron en el pasillo, y en ese instante, el silencio de Franco fue tan rotundo que pareció aumentar la tensión en el aire. Christine, ya al borde de las lágrimas, trató de contenerse, pero su expresión y el temblor en su voz revelaban cuánto la había herido aquella noche. El silencio de Franco, lejos de calmarla, solo exacerbó su frustración, y finalmente, en un último gesto de indignación, se dio media vuelta, lanzando su bolso sobre la cama y comenzando a recoger algunas de sus pertenencias de manera apresurada y decidida. El sonido de la cremallera de su maleta, rompiendo el tenso silencio, hizo que varios empleados y curiosos que habían estado escuchando desde fuera de la suite se sobresaltaran. Sin mediar palabra, Christine se dirigió a la puerta y, con un movimiento rápido y firme, la abrió de par en par, saliendo al pasillo con pasos rápidos y decididos. Su semblante mostraba el rastro de lágrimas que no había podido contener, mientras trataba de recomponerse, sosteniendo su bolso con fuerza y caminando con la mirada fija al frente, evitando cualquier contacto visual con las personas que pudieran observarla en ese momento. Algunos huéspedes, asomados discretamente desde sus puertas, fueron testigos de la escena y la siguieron con la mirada mientras avanzaba hacia el ascensor, secándose las lágrimas de forma apresurada. Dentro de la suite, Franco permanecía inmóvil, en un silencio absoluto. Desde el exterior, los empleados que aún se encontraban cerca podían imaginar la escena dentro de la habitación, donde todo había quedado en un estado de aparente calma, aunque claramente, la tensión de la discusión aún resonaba en el ambiente. Durante un par de minutos, nadie se movió ni dijo nada, como si el tiempo en el pasillo hubiera quedado suspendido. Finalmente, uno de los empleados decidió cerrar discretamente la puerta de la suite, evitando que los curiosos continuaran observando la escena, y se retiraron en silencio, dejando que Franco se quedara solo en el interior, rodeado por el eco de la conversación que había marcado el final de la noche de una manera que nadie habría anticipado. El episodio, que para muchos sería una anécdota pasajera, dejó una huella peculiar en el ambiente del hotel. Para algunos, se trató de un recordatorio de que incluso las figuras públicas y aparentemente inquebrantables como Christine y Franco enfrentan momentos de vulnerabilidad y desencuentro. Aquella noche en la suite presidencial se convirtió en una historia que el personal y los huéspedes recordarían durante mucho tiempo, una muestra de cómo, detrás de la fachada de glamour y éxito, existen emociones y conflictos tan humanos como los de cualquiera. Al amanecer, el ambiente en el Royal Palms estaba impregnado de una tensión casi palpable, como si el aire contuviera los restos de un drama que había llegado a su clímax la noche anterior. La calma que normalmente caracterizaba al lujoso hotel había sido reemplazada por susurros y miradas curiosas, especialmente entre el personal que había estado presente durante el intercambio tenso entre Christine y Franco. Apenas se asomaba el primer rayo de sol, Christine bajó sola al restaurante, con un rostro que delataba el cansancio de una noche sin descanso y el peso de un conflicto que todavía parecía acompañarla. Sus ojos lucían sombreados, casi apagados, como si los ecos de la discusión todavía resonaran en su mente. Con cada paso que daba, parecía evadir las miradas de los huéspedes y empleados, como si prefería evitar cualquier tipo de interacción o pregunta indiscreta. Algunos empleados intercambiaban miradas discretas, reconociendo los signos de tensión emocional que se reflejaban en la postura y el rostro de la piloto. Christine, quien normalmente irradiaba una energía vibrante, se veía ahora visiblemente abatida, con una expresión de resignación que contrastaba profundamente con la imagen habitual de confianza que solía proyectar. Una vez en el restaurante, Christine se sentó en una mesa junto a una gran ventana que daba hacia el jardín del hotel. Pidió un café negro y un plato de frutas, aunque apenas les prestó atención. Miraba en silencio hacia el exterior, como si buscara en el paisaje una distracción o algún tipo de consuelo. Aquellos que estaban cerca de ella no pudieron evitar notar que Christine apenas probó bocado. Movía el tenedor de un lado a otro, pero sin realmente comer, como si su mente estuviera a kilómetros de distancia. Uno de los camareros, quien había atendido a la pareja en días anteriores, comentó en voz baja a otro empleado que la actitud de Christine era de distancia total,
una desconexión absoluta que contrastaba con la alegría y complicidad que había mostrado días antes junto a Franco. Mientras Christine intentaba pasar desapercibida en el restaurante, en el piso superior, Franco optó por evitar cualquier tipo de contacto. Decidió no bajar al restaurante y pidió que le llevaran el desayuno a la habitación, una medida que evidenciaba su intención de mantenerse alejado de la situación y evitar cualquier posible cruce con Christine. El empleado que le llevó el desayuno notó que Franco estaba encerrado en su propio mundo, con una expresión hermética, y que apenas intercambió palabras durante el servicio. El piloto parecía sumido en sus pensamientos, y aunque trataba de mantener una apariencia tranquila, era evidente que algo lo inquietaba. El personal del hotel, acostumbrado a observar a sus huéspedes sin intervenir, intercambiaba opiniones y especulaciones en voz baja, tratando de descifrar qué había ocurrido entre ambos. A medida que la mañana avanzaba, los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a extenderse no solo entre los empleados del hotel, sino también entre algunos de los huéspedes que habían sido testigos del tenso ambiente que rodeaba a los dos pilotos. En los círculos de los empleados, quienes llevaban días siguiendo con curiosidad la historia de la pareja, la noticia de la ruptura fue recibida con sorpresa y una mezcla de tristeza y fascinación. Los camareros y recepcionistas, quienes habían sido testigos de la complicidad entre Christine y Franco en días anteriores, ahora se debatían entre si lo que había ocurrido era una simple discusión pasajera o si realmente era el final de una relación que había comenzado en secreto y bajo la atenta mirada de los más cercanos. Mientras tanto, fuera del hotel, las noticias comenzaron a circular rápidamente. El mundo del automovilismo, siempre hambriento de rumores y especulaciones, no tardó en hacerse eco de la supuesta conexión entre Franco y la periodista Melissa Jiménez. Al parecer, habían surgido rumores que insinuaban una creciente cercanía entre Franco y Melissa, una figura que, aunque no tan visible en el entorno de la Fórmula 1, tenía una reputación consolidada y una personalidad fuerte que no pasaba desapercibida. La mención de Melissa en este contexto encendió la chispa de un nuevo rumor, la posibilidad de que esta conexión pudiera ser la causa detrás del distanciamiento entre Christine y Franco. La noticia corrió rápidamente entre los miembros de los equipos, los periodistas y los aficionados al automovilismo, generando aún más intrigas sobre lo que realmente había sucedido entre ambos. Algunos pilotos y miembros del personal en los boxes comentaron discretamente los rumores que comenzaban a surgir, especialmente durante los momentos de descanso y los intercambios informales. La supuesta relación entre Franco y Melissa fue tema de conversación en diversos círculos, y no faltaron aquellos que intentaron buscar detalles adicionales para confirmar la veracidad de estos rumores. La historia de un posible triángulo amoroso en el mundo del automovilismo se convirtió rápidamente en el centro de atención, alimentando la imaginación de los aficionados y despertando la curiosidad de quienes buscaban una historia diferente en medio de la competencia. De regreso en el Royal Palms, Christine se retiró de la mesa de desayuno poco después de su llegada. No parecía haber encontrado consuelo en la calma del lugar ni en el sabor de la comida que apenas tocó. Se levantó con una expresión de frustración y tristeza, y dejó el restaurante casi en silencio, sin mirar atrás. Su salida fue observada por varios de los presentes, quienes quedaron con la imagen de una mujer decidida, pero visiblemente afectada por lo que parecía ser el final de una relación significativa. El personal del hotel, que había desarrollado un afecto discreto por la pareja, sintió una mezcla de lástima y comprensión. Para ellos, la situación parecía confirmar los rumores de que la relación entre Christine y Franco había llegado a un punto crítico. En los pasillos del hotel, los susurros y comentarios continuaron circulando, y la noticia de la supuesta conexión entre Franco y Melissa se convirtió en el tema del día. Incluso aquellos que no habían estado presentes en la discusión de la noche anterior ahora se sumaban a las especulaciones, añadiendo detalles e interpretaciones propias a una historia que, para entonces, ya había adquirido un carácter casi legendario entre el personal del Royal Palms. En ese ambiente de especulación y misterio, algunos empleados comenzaron a preguntarse si verían a Franco y Christine juntos nuevamente, o si, por el contrario, cada uno seguiría su propio camino, dejando tras de sí los recuerdos de una relación que había comenzado como un secreto y que ahora parecía terminar envuelta en un enigma. Para cuando llegó el mediodía, el ambiente en el hotel había regresado a su calma habitual, pero los ecos del drama entre los dos pilotos seguían presentes en las mentes de quienes habían presenciado los eventos. La relación entre Franco y Christine, que en un momento había sido una fuente de alegría y complicidad para ambos, ahora parecía haberse convertido en una carga emocional que cada uno enfrentaba a su manera. Franco, encerrado en su habitación, tratando de procesar lo sucedido y de evitar cualquier interacción, y Christine, vagando por el hotel con una expresión de melancolía y resignación. Así, el amanecer después del huracán emocional que había sacudido el Royal Palms dejó tras de sí una atmósfera de incertidumbre y tristeza. Los empleados del hotel, quienes habían compartido en silencio los momentos de alegría de la pareja,
ahora contemplaban con respeto la intimidad de su dolor. Para ellos, era una historia que formaría parte de la memoria colectiva del hotel, una de esas historias que, con el tiempo, se convierten en leyenda, mientras la vida en el mundo del automovilismo continúa su curso, siempre llena de sorpresas y de personajes cuyas vidas se entrelazan en un tejido complejo de pasión, competencia y relaciones efímeras.